Amén. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Con un amén, si lo tiene, si no, mueva los labios por lo menos para ver que está aquí. Gloria a Dios. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, presentamos tu palabra, habla a nuestras vidas, mi Rey. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder compartir este mensaje. En el nombre de Jesús, la iglesia dice: se pueden sentar, mis amados. Bueno, interesante el tema de la iglesia de la Odisea. Vemos que en cada una de las iglesias había una afectación en base al comportamiento que había en la ciudad. No sé si ustedes observaron esto. Y el mensaje, curiosamente, que iba destinado para cada una de las iglesias, tomaba de referencia cosas que estaban sucediendo en el entorno, pero que estaban afectando a la iglesia. ¿Sí lo observó? ¿Observó las 6 iglesias así? ¿Sí o no? Cada entorno tenía cierta influencia sobre la iglesia, y era responsabilidad de la iglesia caminar de una manera diferente. Diga, de una manera diferente. Por eso el mensaje del Señor era directo y era único para las condiciones que estaba viviendo cada una de estas iglesias. Se observan, cada iglesia tenía un tenor diferente. Solamente hubo 2 iglesias. ¿Cuáles fueron? 2 iglesias a las cuales no les dio Sardis. ¿Y cuál otra? ¿Cuál otra? Anoten: Esmirna. Amén. Sí, entonces, hermanos, vemos aquí que entramos a la iglesia más complicada, una iglesia muy complicada. Se dice que, de acuerdo a los historiadores, teólogos, algunos hacen referencia que la iglesia de este tiempo, la iglesia que está actualmente a nivel mundial, es la iglesia de la Odisea. Pero es una referencia nada más y un pensamiento que ellos tienen. Yo no puedo decir: ah, sí, estamos en la iglesia de la Odisea. No, ¿por qué? Porque cada iglesia se comporta de una manera diferente. Tal vez nuestro comportamiento sea como la de Éfeso, tal vez sea como la de Esmirna, la de Pérgamo, no sé, o a lo mejor tengamos pequeñas cosas de cada una. ¿Sí? Entonces, no podemos decir ni asegurar: ah, sí, estamos en la iglesia de la Odisea, porque eso sería un error. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Ya al criterio, a lo que usted piense que es lo correcto, llévelo a la palabra del Señor y llévelo a oración, ayuno, y que el Señor se lo muestre. Amén. Solamente que si el Señor se lo está mostrando en una iglesia, esto es para edificación. Amén. ¿Es para qué? Para edificación. Bien, entonces voy a hacer un breve repaso de las 6 iglesias. ¿Les parece? ¿Sí?
algo rápido. La iglesia de Éfeso tenía una doctrina sana. Amén. Tenía una doctrina sana, pero era deficiente ¿en dónde? Pero tengo solamente una cosa contra ti, que has perdido. ¿En qué era deficiente? En su amor. Amén. No era genuino. Vivía de apariencias. Amén. Eso está tremendo. Observa la importancia de estudiar cada una de las iglesias. Bien, la iglesia de Esmirna era pobre, pero que tenía a su favor. Era pobre económicamente, pero era rica como espiritualmente. Amén. Ok. La iglesia de Pérgamo era fiel en medio de la persecución, pero ¿qué tenía de deficiente? No tenía una disciplina. Acuérdense que había mucha idolatría y de repente se dejaban influenciar por los de afuera. Amén. Ok. La iglesia de Tiatira, ¿qué pasó con la iglesia de Tiatira? Esta iglesia, la verdad, sí tuvo una reprimenda, porque aquí es donde sale una mujer llamada, les estoy dando ahí pautas, y que algunos que se decían que eran judíos habían salido de la sinagoga de ¿quién? Sí estuvieron aquí, muy bien, gloria a Dios, de Satanás. ¿Por qué? Por sus comportamientos, por sus actitudes. Entonces vemos claramente que a través de estas 5 iglesias, ¿sí?, Dios está marcando algo especial y algo distintivo de cada una. La iglesia que estudiamos la semana pasada es la iglesia de Sardis, amén, en donde ellos hacían mucho trabajo evangelístico, ¿sí?, pero sus obras no eran buenas. Sus obras no eran buenas. Qué importante y qué interesante es cuando Dios está observando que tú estás haciendo las cosas nada más para cumplir, pero que no lo estás haciendo para Él. Esto es algo bien tremendo, ¿sí? Porque una cosa es que tú sirvas al Señor, ¿sí?, y no te das cuenta que es al Señor al que le estás sirviendo, y tratas de quedar bien con personas, cuando la realidad con quien tienes que quedar bien es con aquel que te llamó. Por eso en la iglesia de Sardis estábamos viendo que sus obras eran muchas, hacían mucho evangelismo, pero nada más predicaban, pero no vivían la palabra. No eran transformados, no eran regenerados. Y llegamos ahora a la iglesia de la apostasía. Esta es la iglesia de la apostasía, la iglesia de Laodicea. Y vamos a ver, vamos a adentrarnos cómo es que esta iglesia, Dios empieza a hablarle y empieza a demandarle algo tan interesante. Y vemos que todo lo que estaba sucediendo dentro de esta ciudad estaba afectando a un grado alto a esta iglesia. Amén. Me faltó la iglesia de Filadelfia. Amén. La iglesia de Filadelfia, pero no me acordaron, no me dijeron. Pues sí me la estoy brincando, pero sí. La iglesia de Filadelfia ardía en fervor, mientras la Odisea no era ni fría ni caliente. Ya les estoy diciendo de la Odisea. Filadelfia. Filadelfia fue la de la semana pasada, ¿no? Sí, ¿verdad? Ok, entonces, hay escatólogos que asemejan estas 7 iglesias con los periodos de estos 2000 años y las colocan así. Éfeso la ponen como la iglesia apostólica, en donde surge la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Esmirna es la iglesia en donde empieza la persecución, hasta el siglo XVI más o menos. Amén. Pérgamo, cuando la iglesia se une al mundo en los días de Constantino, es decir, cuando ya no es cristiana sino es católica. Ya es una mezcla tremenda. De hecho, a los primeros cristianos después del año 100 les decían católicos, sin que estuviera la religión. Porque ¿qué significa católico? Católico significa cristiano universal, ¿sí? Por eso es la palabra. Si usted le pregunta a un católico qué significa, ni le va a decir qué es. No le va a decir.
Usted que es cristiano, usted tiene que saber las raíces, amén. Y le van a pelear y le van a decir, no, es que esta es la iglesia verdadera. Y eso es incorrecto, porque no hay una iglesia verdadera. Hay un Cristo verdadero que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el camino y a través de eso, mis amados hermanos, nosotros nacemos de su corazón, nacemos ahí en el aposento alto como iglesia. Amén. De hecho, el libro de los Hechos habla y nos dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los seguidores de Jesús como cristianos. Amén. ¿Cómo se les llamó? Como cristianos. Entonces, vemos que Pérgamo es la iglesia en donde hay una unidad entre el mundo, entre idolatría, empiezan a traer cosas de Babilonia, de Egipto, de otras culturas, y actualmente observe que si usted se pone a investigar, la iglesia católica tiene más de 2000 dioses, y me estoy yendo bajito, amén, y los que se siguen acumulando, diga gloria a Dios, amén. Tiatira, ahí habla acerca de la corrupción romana, ¿sí? Sardis habla de la reforma, en donde salen aquellos sacerdotes que investigan, que leen, que estudian, que sabían griego, hebreo, arameo, y empiezan a darse cuenta de la realidad de que la Biblia es el único medio en donde nos va a dar luz para poder llevarnos a la vida eterna, como dijo Jesús. Y entonces se convierten al cristianismo y hacen una revolución. Vemos entre ellos a Juan Hus, a Martín Lutero, hombres que verdaderamente eran católicos, pero que cuando se convirtieron, verdaderamente ellos entregaron todo su corazón e influyeron para bien a todos aquellos, ¿sí?, que estaban ciegos. Quiere decir que cuando el Señor llega a nuestras vidas, usted tiene que ser una influencia para los que le rodean. Diga gloria a Dios. Usted tiene que ser una influencia. Ellos no pueden influir en usted, usted tiene que influir en ellos. ¿Por qué? Porque la verdad está en usted, Jesús está en usted. Así que no es posible que ellos que no traen una verdad, a usted lo anden enredando. ¿Puede decir gloria a Dios? Ok, entonces vale la pena que cada miembro de la iglesia a nivel mundial haga estudios periódicamente sobre estos mensajes de las 7 iglesias, de Apocalipsis. Así evitaríamos cometer muchos errores. Además, que este estudio nos deja una gran bendición. Yo pregunto, ¿les ha bendecido estos estudios? ¿Sí? La semana pasada, cuando estaba hablando de una iglesia en donde no traía una reprimenda, pero que el enemigo estaba buscando cómo romper esa fraternidad, esos lazos de familia, porque somos una familia, amén. El enemigo siempre va a tratar de ver nuestras áreas de oportunidad. ¿Y cómo es que conoce nuestras áreas de oportunidad? Porque Él nos está estudiando día y noche, Él no duerme, amén. Y solamente busca que estés descuidado para poder atacar. Y ahí es donde empieza a traer consecuencias. Amén. Por eso la Escritura dice, velad, orad sin cesar. Amén. Sin parar. Es decir, todo el día tienes que estar pues pensando con un canto, con una prédica, con algo que te edifica. Amén. Muy bien. Vamos a hablar entonces acerca de la iglesia de la Odisea, la iglesia de la apostasía. Y vemos aquí, hermanos, que de acuerdo a las características de las iglesias que estudiamos, ¿sí?, a diferencia, por ejemplo, de la iglesia de Filadelfia, donde todo era alabanza y promesas, en el mensaje de la iglesia de la Odisea es todo lo contrario. Pero antes de entrar en detalle, tenemos que ver un poco acerca de dónde estaba ubicada la iglesia que estaba en la Odisea. La ciudad de la Odisea estaba ubicada a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia y fue fundada por Antíoco II. Esta ciudad a mí me impresionó cómo es que Antíoco II la funda y
es un regalo. Él la funda y es como un regalo. Qué tremendo regalo hizo este hombre. Amén. Antíoco dedicó a su esposa Laodicea, así se llamaba, Laodicea, ¿sí? Nombre que significa juicio del pueblo. Es decir, el nombre de la esposa de Antíoco II es el nombre que se le dejó a esa ciudad. Amén. Imagínense que de repente el Señor se le ocurra asignar un pueblo con tu nombre. Este pueblo se va a llamar así. Es como especial, ¿no? ¿A poco no? Muy bien, entonces la Odisea era un gran centro comercial y había sido sacudida por varios terremotos. Recuerden que estas iglesias estaban ubicadas en una zona en donde había muchos volcanes, había muchos terremotos, ¿sí? Constantes, incluso ciudades por ahí que mencionamos anteriormente fueron devastadas, destruidas una o dos ocasiones. Y dicen que sus habitantes eran tan orgullosos que no aceptaban ayuda de nadie. Vemos la primera característica aquí de la ciudad y que va a ver cómo está impregnada también en la iglesia. ¿Qué eran qué? Eran orgullosos. ¿Quiénes? Los habitantes de la Odisea. ¿En dónde estaba la iglesia ubicada? En la Odisea. Entonces, algo de eso tenía que haber dentro de la iglesia. ¿Sí o no? Amén. Ok, vamos bien. Esta ciudad era muy rica y el gobierno de Roma la mantenía libre de impuestos para que pudiera reconstruir las ruinas dejadas por los terremotos. De hecho, los ciudadanos no permitían por ninguna razón que nadie les ayudara otra vez a edificar sus casas. Ellos tenían suficiente dinero para poder hacerlo. No, venía la devastación y ellos al siguiente día ya estaban otra vez edificando sus casas. Imagínense qué padre es eso, que de repente viene alguna situación, un huracán y tumba tu casa y tú al siguiente día ya estás levantándola bien a gusto. Qué padre, ¿verdad? Bueno, en la Odisea se daban ese lujo. Ellos eran ricos, dice la escritura que eran ricos. Pero observe que en esa riqueza, si usted recuerda lo que acabamos de leer en el pasaje, Dios menciona algo particular acerca de esta riqueza. Amén. Que estaba impregnada también dentro de la iglesia. Amén. Ok, la Odisea se destaca o se destacaba en toda la provincia romana de Asia por su gran riqueza, su vida comercial y por sus prácticas médicas. Como centro bancario de Asia, era la más próspera de las 7 ciudades. ¿Era la más qué? Ok, entonces, era baluarte también de una prestigiosa escuela de medicina, sobre todo oculista de los ojos. Amén. Amén, hermanos. Destacándose en su época el médico Escolapio, quien es identificado por un símbolo. Se van a acordar de ese símbolo, que es una varilla con una serpiente entrelazada y con ramas a su alrededor. Hoy en día aún se mantienen vigentes este símbolo, ¿sí? En la medicina hay un símbolo por ahí, así con la serpiente. La Odisea estaba comunicada por 3 vías importantes. Del noreste venía una de Sardis y Filadelfia, al noreste la de Dorilea y al norte hacia Frigia. Al sureste conducía a Atalia y Siria. Eso hacía que la Odisea fuera un centro banquero, orgullosa de sus riquezas y embellecida con hermosos templos y teatros. Era célebre por su manufactura de ricos vestidos de lana negra y era sede de una escuela médica que fabricaba un polvo para el tratamiento de la vista. A esto pudiera referirse cuando la escritura habla de riquezas, el vestido y el colirio. Amén. Observe que el Señor no se le pasa nada, nada. Está tomando los detalles de la ciudad, pero que están también impregnados dentro de la iglesia.
¿Qué habrá en la labor que el Señor está viendo que está impregnada en la iglesia? Piense. ¿O qué habrá en Nayarit? Amén. Que está impregnada en la iglesia. Wow. ¿Qué tratará el Señor de decirnos, de hablarnos? Amén. Increíble, ¿eh? Póngase a pensar un poquito de todo esto. Amén. Esta ciudad de la Odisea también se sentía orgullosa. ¿Cómo se sentía? Porque cada año el propio César de Roma la visitaba junto a su familia para vacacionar. Oiga, de las 7 ciudades, esta era la más chiqueada, la más consentida por el César, en donde iba a tomar unas vacaciones con su familia, por toda la opulencia. Imagínense las fiestas y todo lo que había ahí en la Odisea. Increíble, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora la descripción que el Señor le da a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver la descripción. Amén. Ok. Esta iglesia, la cual fue establecida probablemente por Epafras de Coloca, discípulo del apóstol Pablo. Vamos a la referencia en donde vemos que posiblemente este siervo fue quien fundó la iglesia en la Odisea. Colosenses 4, del 12 al 13 y 15 y 16. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿En dónde? Y los que están en Hierápolis. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Amén. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Amén. Entonces era muy claro. Colosenses nos habla claramente en el capítulo 4, versículos 12 y 13, 15 y 16. Es demasiado claro y nos da ahí la pauta para ver que Epafras, servidor de Pablo, siervo de Jesucristo, probablemente haya fundado la iglesia ahí en la Odisea. Amén. Qué increíble está eso. ¿Sabía usted eso? Pregunta. Pues ya lo sabe ahora. Amén. Muy bien. La iglesia de la Odisea fue afectada con el orgullo de su ciudad. Hablábamos hace un momento acerca de esto. El Señor se presenta a esta iglesia como el amén. Amén. ¿Cómo qué? Esta palabra, amén, ¿cuántas veces usted dice, hermanos, cuántos están de acuerdo y se da algún mensaje, una palabra, y usted dice, amén, amén? Hermanos, ¿están seguros? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y qué significa amén? ¿Qué significa amén? Amén. Ok. La palabra tiene un significado que es verdadero, afirmativo o fiel. Así es. Amén. El apóstol Pablo en la carta de los Corintios también usa esta expresión aplicándola a Jesús. Él es el amén. Amén. Gloria a Dios. En una ciudad donde era insegura por sus terremotos, Jesús se presenta firme y veraz en el amén. Diga gloria a Dios. Una de las características de los soberbios. ¿Quién es un soberbio, hermanos? ¿Quién es un soberbio? ¿Quién es una persona? ¿Cómo es una persona soberbia? ¿Cómo es? Egoísta, altanero, creído, puede ser, que mira hacia abajo a los demás. ¿Sí? Ese puede ser un soberbio. ¿Sí? Que te hace menos. Ay, tú, ay, no. Te invito a mi fiesta, pero a ti no. ¿Sí? Amén. Diga gloria a Dios. ¿Sí o no es soberbio? Bueno, una de las características de los soberbios es exagerar las cosas. ¿Es qué?
y constantemente recurren a fantásticas historias en la cual ellos se presentan como los grandes paladines. El problema es que esas fantásticas historias nunca pueden ser verificadas, pero ellos obligan a sus ingenuos seguidores a que las crean. Amén. Y eso abunda, o eso abundaba más bien, en la Odisea. Por eso el Señor se presenta como el amén, porque solo a Dios se le puede creer con absoluta seguridad. Es decir, comían demasiados frijoles, comían demasiada chuleta, les hacía daño, ¿sí? Y exageraban las cosas. Y me acordé por ahí de un chiste, ¿no? Que un compañero quería quedar bien con una muchacha que quería que fuera su novia, y le dice que sus padres pues no iban a estar de acuerdo porque iban a ir con sus papás. Y ya cuando estaban ahí, le dice, por favor, tú exagera un poco las cosas, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Exagera un poco las cosas. No, pero es que eso es mentir, decía el amigo. No, no, tú exagera un poquito y ya, yo te voy a invitar un refresco. Órale, pues, está bien, como eran amigos y ya. Total de que llegan con la familia de la muchacha estaba nerviosa y le dice, ay, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Y en qué se vino? Ay, me vine en un carrito. Y empieza el amigo, ¿un carrito? No, 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 no. Casi es un tráiler, este es un carronón, pero carronón. Ajá, y luego ya, total de que dice, ay, bueno, ¿y usted tiene dinero en el banco? ¿Tiene ahorros? Pues un poquito. ¿Un poquito? No, 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 no. Tiene millones así. ¿Qué era lo que le había pedido? Que exagerara, ¿sí o no? Y de repente el amigo que estaba escuchando ya estaba nervioso por lo que estaba diciendo el otro y empezó, ay, ay, y le dice, ¿qué tiene? Un granito aquí, dice, un granito, no, dice, está lleno de ronchas, dice. Entonces, vemos claramente que un soberbio siempre va a tratar de llamar la atención, va a exagerar las cosas y no va a llevar las cosas a la voluntad del Señor. No va a aceptar verdaderamente, si tú tienes la respuesta correcta, no va a aceptar tu respuesta, porque va en contra de lo que él o ella tiene. Amén. Golpea, pega. ¿Usted conoce algún soberbio aquí? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Bueno, hay algunos que sí, hay algunos que no. Si usted lo conoce, no, también puede haber dentro. Sí, es la verdad. ¿Por qué? Porque estamos en un continuo crecimiento. Dios está tratando con nosotros, así que puede que haya y no nos demos cuenta porque no nos estamos viendo en el espejo. Amén. Puede que haya. ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar por el hermano. Y si soy yo, pues yo tengo que orar, Señor, ayúdame a corregir esto. Diga gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. El testigo fiel y verdadero. Ante una sociedad donde abundaba la hipocresía, ¿qué abundaba? ¿Y qué abundaba en la iglesia? Se observa cómo era el mensaje directo a la Odisea. Al Señor no se le pasa nada. Diga, no se le pasa nada. Entonces, en una sociedad, en la Odisea, donde abundaba la hipocresía, la mentira y la maldad, el Señor se presenta como fiel y verdadero. Se fija que cada palabra que el Señor da en Apocalipsis lo da con respaldo de algo, con un motivo, con un sentido. ¿Sí? Observe que cuando Él manda las plagas, ¿cuántas plagas fueron para Egipto? ¿Cuántas? Ya le quitó. Son 10 plagas, ¿sí? Cuando Dios manda las 10 plagas, estaba peleando contra un Dios. Cada plaga era un pleito contra cada Dios de ellos. Amén. Entonces, cuando Dios está hablando ahora de cada iglesia, está haciendo referencia de lo que está dentro de la iglesia, de lo que está siendo afectada la iglesia. Y por eso cada iglesia nos da una enseñanza para que nosotros podamos ver si estamos cayendo en algún error de ahí, de esas iglesias, de manera personal, porque cada iglesia nos habla
de manera global en toda la iglesia de Cristo a nivel mundial. ¿Sí? 2, de manera local en la iglesia normal de todos. Y de manera individual, personal. Amén. Amén, hermanos. Entonces, tiene que traer un mensaje especial. Y el Señor se presenta como fiel y verdadero. Una de las crisis en la Odisea era la confiabilidad. Donde hay muchos intereses mezquinos, no existen amistades verdaderas. Esto es lo que sucede en estos momentos con nuestra iglesia cristiana a nivel global. Hay muchos intereses, muchas amistades que verdaderamente no son verdaderas. Prominentes predicadores no están equivocados en afirmar que en estos momentos estamos viviendo el mensaje de esta iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque tristemente ya la iglesia muchas veces la toman para lucrar. Se trafica con el evangelio. Ay, Dios, estoy diciendo una palabra bien dura, pero es la verdad. Somos a veces traficantes del evangelio. Nos servimos de la iglesia y por eso muchas veces la gente de afuera que quiere escuchar el mensaje de salvación, al ver que somos ávaros tratando de obtener un beneficio de ellos, no se acercan al Señor. Diga gloria a Dios. ¿Y cuánta gente no hay que quiere acercarse al Señor? Y al ver a personas así, líderes, evangelistas, predicadores, pastores, profetas, de todo encontramos, se defraudan al ver esas actitudes. Pues bueno, la Odisea estaba así. Había mucha hipocresía. Había mucho de que, pues vamos a hacer un negocio, hermano. Pues sí, pero vamos mitad y mitad. O hacemos esto y siempre ahí con cosas medio raras que el Señor estaba observando. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El principio de la creación de Dios. Aquí vamos a ver algo importante. Quiero aclarar que este texto lo toman los mal llamados testigos de Jehová, que no son testigos contra Jehová. Amén. Que es una secta, no es una religión. Amén. ¿Es una qué? Es una secta, no es una religión. ¿Por qué es una secta? Una secta se compone cuando hay muchos cambios en la palabra, en los rituales, en las cosas que se enseñan que van en contra de la escritura. Amén. De hecho, hasta ahorita es la única iglesia que he visto que tiene su propia Biblia. Una Biblia que tradujeron ellos a un lenguaje de ellos que ni siquiera está basada en los lenguajes hebreo, arameo, griego, sino que ellos están basados en una versión de una Biblia que salió por ahí en un año. Amén. Y vemos claramente que su fundador, ¿sí? Él la funda a finales del siglo XIX, más o menos, a comienzos del siglo XX, ahí en los Estados Unidos. ¿Y quién cree que la funda? La funda un resentido cristiano que era bautista. Una de las cosas que llama mi atención de la iglesia bautista es que ellos estudian mucho la palabra, tienen libros muy buenos, ¿sí? Créanme, llevan una metodología de estudio, son muy metódicos, amén. Y este hombre sale resentido de ahí. ¿Sale qué? Resentido. Este hombre era Carlos Taze Russell, amén. Carlos Taze, T-A-Z-E, Taze, no sé cómo se pronuncia, Russell, amén. Él era bautista. ¿Era qué? Por eso vemos que tienen una metodología, porque viene copiada. ¿De dónde? De la iglesia cristiana. Diga gloria a Dios. Entonces, este movimiento antisemita, ¿qué significa antisemita?
¿Qué significa antisemita? No sé si lo han escuchado en este último tiempo, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos se dice que el Nuevo Testamento ya lo están reprobando, lo están haciendo a un lado porque es antisemita. Porque dice que está en contra de los judíos. A eso se refiere que es antisemita. Que está en contra de ¿qué? De los judíos. Pero la realidad es que no es cierto. Amén. Entonces, mi amado hermano, este movimiento pretende ser, pues obviamente, quieren presentar verdaderamente como que si fueran verdaderos israelitas. Y es un promotor, te dice Russell, de una serie de atropellos contra las Sagradas Escrituras. Esta gente toma esta parte del texto para restarle deidad al Mesías Jesús. ¿Cuál texto? Cuando dice el principio de la creación de Dios. Amén. Quiere restarle deidad, es decir, quieren decir que Jesús no es Dios. Según ellos, la frase el principio de la creación de Dios significa que Jesús es el primero de los seres creados. Y eso se lo van a discutir, se lo van a pelear a capa y espada y traen su referencia ahí. Pero lo que no han estudiado los mal llamados susodichos es que la palabra del original griego en este pasaje no es protos, que significa primero. La palabra que aparece en el original es arché, que significa principio. Entonces Jesús no es el primero de la creación, sino que es el principio. Aleluya, diga gloria a Dios. En otras palabras, en Cristo comenzó Dios toda la creación. Amén. O mejor aplicado, por medio de Cristo, y así lo aclara el apóstol Pablo en Colosenses 1:16, y el proverbista también lo entiende así, Proverbios 8, 22 y 30, en donde dice que Jesús forma parte de lo que es la creación. Amén. Él entra, interviene ahí. Estos textos dejan claro que Jesús no fue el primer ser creado, sino que por medio de él fueron todas las cosas creadas. Juan 1:3. Amén. Por medio de Jesús todo existe. Juan lo dice, que el verbo era con Dios, el verbo era Dios y por medio de él todo existe. Amén. Puede decir gloria a Dios. Ahora vienen los reproches a la iglesia de la Odisea. Ahora vienen la vara, la corrección. Y aquí es donde empieza, mis amados hermanos, a darme y a retumbarme mucho la carta de Judas, el hermano de Santiago. Si usted ve esta carta, él habla en una desesperación y dice, la verdad, no quería hablarles, no quería escribirles, pero me es necesario, en vista a lo que he estado observando, ¿sí? Necesito hablarles, necesito escribir esto. Y estaba hablando acerca de la apostasía, acerca de todos esos espíritus que iban a empezar a entrar. Y mis amados hermanos, actualmente estamos viviendo en tiempos tan complicados que la iglesia está tan cómoda que el enemigo viene y ataca y estamos bien tranquilos, sin orar, sin ayunar, sin tener una identidad. Y vemos, por ejemplo, que ya hay una amenaza de una tercera guerra mundial. Hay una amenaza, ya se escucha por ahí la amenaza. Si usted no se ha dado cuenta, en el país de Cuba, que está enfrente del Golfo de México, ya hay embarcaciones y hay submarinos rusos. Y no son uno. Amén. Hay embarcaciones listas. ¿Para qué? Nomás quieren visitar Cuba. Fueron de vacaciones porque hace mucho frío allá en Rusia. ¿Para qué? Use su razonamiento. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, Jesús hablando en el sermón profético, que habrá guerras y rumores de guerras, pero esto será solamente el principio de dolores. Quiere decir que usted y yo tenemos los días contados. Tenemos los días contados. Y mi pregunta es, ¿está preparado? ¿Está listo para irse con el Señor? ¿Verdaderamente está listo?
¿Por qué se me agachan? Se me ponen así. De repente los veo como que cuando estoy en la escuela, a ver, ¿quién quiere participar? Y todos hacia abajo, ¿ah? Digo, ¿quieres participar? Y se voltean para los lados. Mi amado hermano, estamos con tiempo extra. Y observe cómo en la iglesia de la Odisea el Señor estaba molesto con esta iglesia, ¿sí? Y si lo hacemos de manera personal, Dios muchas veces está molesto con nosotros porque nos ha hablado de promesas, nos ha hablado de victorias, nos ha hablado de procesos, nos ha hablado de qué más. ¿De qué más nos ha hablado? De desiertos. ¿De qué más nos ha hablado? De tormentas. ¿De qué más nos ha hablado? Hermanos, ¿no les habla el Señor? De sanidades, de restauración, conversiones. ¿De qué nos habla? De todo esto. Amén. Dios nos ha estado hablando. Y observe que muchas veces nos entra por aquí el mensaje y nos sale por acá y no nos mantenemos firme en la asignación que Dios nos dio. ¿Por qué no nos mantenemos firmes? Porque si nos vamos a estas 7 iglesias, adoptamos actitudes de cada una de ellas. No todos pasan por lo mismo. Alguno está en Éfeso, otro está en la Odisea, otro tal vez está en Esmirna, otro por ahí anda en Pérgamo, otro no anda en ninguna para no meterse en broncas. Amén. Sí me explico, hermanos. Y el Señor está a la puerta. Por eso dice la Escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz, aún para engañar a los escogidos. Observe que cuando Jesús habla y dice, muchos son los llamados, es decir, si yo me voy al libro de Jueces, capítulo 6, en donde Gedeón hace un llamado al tocar el cuerno, dice que se juntaron 32,000. Yo ahí me puedo basar. Amén. ¿Cuántos fueron llamados? Muchos. 32,000. ¿Son muchos? Sí, pero dice que son pocos los escogidos. ¿Qué hizo el Señor de esos 32,000? Los estuvo probando, los estuvo probando, los estuvo probando, los estuvo probando, hasta que quedaron 300. ¿Por qué se asusta usted si estamos siendo probados? Diga gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al final tú vas a dar cuentas delante del Señor. Yo voy a dar cuentas por mí. Bueno, yo tengo una bronca más fuerte, ¿verdad? Porque tengo que dar por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por la iglesia, por mi llamado, por el ministerio, por todo eso. Amén. Entonces, la tengo un poco más complicada, hermano. ¿Sí? Pero usted que no la tiene tan complicada, ¿por qué no se esfuerza? ¿Qué? ¿Dónde está el amén? Diga gloria a Dios. ¿Qué le falta para esforzarse? ¿Qué le falta? Que venga el rayo de Jalisco y ok. Amén. Tenemos que esforzarnos. Entonces, vienen los reproches de parte del Señor a esta iglesia de la Odisea. Y dice, ni eres frío ni caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Estas palabras en el versículo 15 y 16 son muy fuertes. Pero yo me preguntaba, ¿por qué el Señor hace esta referencia a la tibieza? ¿De dónde está tomando? ¿De la ciudad? ¿Qué es lo que había en la ciudad para hacer una referencia de tibieza? ¿Quieren saber qué había en la ciudad? ¿Sí? Ok. No olvidemos que la mayoría de las ciudades de esta región estaban en zonas volcánicas. ¿En zonas qué? Y la Odisea tenía cañerías que transportaba las aguas termales, las cuales llegaban tibias a la ciudad. ¿Cómo llegaban?
¿Y qué era lo que le decía el Señor a la iglesia? ¿Se fijan la referencia? Se fijan que lo que había ahí Dios lo estaba tomando, y muchas veces, ¿cuántas veces dicen es que el pastor está usando la predicación para tirarnos? Observe, entonces dígale al Señor que también está usando la ciudad para tirarles. Porque las 7 iglesias, todas de lo que tenía la ciudad, les estaba tirando. Estaba diciéndole al ángel: oye, tengo esto contra ti. Oye, tengo esto contra ti. Oye, tengo esto contra ti. ¿Sí o no? Ahora, ¿se lo decía de lado o se lo decía de frente? De frente. ¿Cuál era la intención del Señor? Que caminara, que se arrepintiera, que reconociera y que tomara su asignación, su posición. ¿Qué es lo que pasa cuando muchas veces el Señor viene y hace lo mismo con nosotros? Estamos tan chiqueados, estamos tan mimados en un país con muchas libertades, que en el primer jalón de orejas nos vamos. Diga gloria a Dios. ¿Y dónde quedan las promesas que el Señor nos dio? ¿Dónde queda la palabra que el Señor nos profetizó? ¿Por qué? Porque a base de la prueba, si tú resistes, si tú permaneces, Dios te da un galardón. ¿Sí o no? El galardón no te lo van a dar nomás por tu cara bonita. No, el galardón te lo van a dar porque tú te mantuviste firme, aun cuando la barca estuvo a punto de hundirse, que sentías que te morías, que sentías que ya no podías. Cuando tú te permaneciste firmes, Dios extendió su mano y te dijo: toma mi cetro. Diga gloria a Dios. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están aquellos Elías? ¿Dónde están aquellos Daniel? Que en donde ¿dónde está Sadrach, Mesach y Abednego? Que cuando les dijo el rey Nabucodonosor: hey, así que ustedes no quieren obedecerme, no quieren adorar a la estatua. Muy bien, entonces van a caminar. Dice el Señor: ni te desgastes, nosotros no vamos a arrodillarnos, nosotros no vamos a hacer nada. Nada de lo que estás pidiendo, porque nosotros servimos a un Dios vivo. ¿Dónde están esos hombres que fueron metidos al horno de fuego? ¿Dónde está aquel hombre que fue metido al foso de los leones? ¿Dónde está? Hoy, en las primeras de cambio, en lo primero que el Señor está haciendo, huimos de nuestra asignación. ¿Por qué? Dios no quiere que huyas de tu asignación. Dios no quiere que hagas eso. ¿Por qué? Porque en tus hombros, en tus espaldas hay mucha gente que depende de ti. Y al momento de que tú tiras, haces a un lado tu asignación, tu posición, pones en riesgo a todas esas gentes. Diga gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ok. Otra peculiaridad de la Odisea nos ayudará a entender que tan detestable es la tibieza. Amén. ¿Se acuerdan de la película de Cuarto de Guerra? En donde la viejita está con la muchacha y de repente la muchacha llega y le dice: ¿le gusta el café? No, sí. ¿Le gusta caliente o le gusta más o menos tibio? No, me gusta caliente. No, como sea, dijo. ¿Se acuerdan? Entonces la viejita le juega una broma, va y le entrega un café tibio, ¿sí? Y la señora está ahí platicando y con toda la vergüenza le toma y lo siente pues medio frío, ¿no? Tibio. Y dice: señora, ¿a usted le gusta el café tibio? No, el mío está caliente. Dice: ¿y por qué me lo dio tibio? Bueno, es que me dijiste que no te importaba, ¿cómo, verdad? Amén. Así es como Dios muchas veces está tratando de hablarnos, hermanos. Quiere hablarnos de muchas formas. El problema es que nosotros no queremos escuchar al Señor. Insistimos en caminar y hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que cumplamos con nuestra asignación, que cumplamos con nuestro propósito, que cumplamos con todo. O yo les voy a preguntar, mis amados hermanos, a un soldado que lo meten en un entrenamiento de 6 meses, el tiempo son 6 meses. ¿Cuánto es? En ese entrenamiento, cuando salgan esos 6 meses, él ya va a poder salir a la guerra. Pero a este soldado se le ocurrió en los 3 meses, ya se cansó, ya se rindió. ¿Por qué? Porque los tenientes, coroneles o quienes estaban ahí, comandantes, oficiales, quien sea,
que estaba ahí mandándolo, le ejerció mucha presión y entonces dice, no, es que ya no lo soporto, ya no lo aguanto, me cae mal y deserta. Pregunta, ¿ese que desertó lo pueden tomar para llevarlo a la guerra? No. ¿Por qué no lo pueden tomar? Primero, porque desertó. Segundo, porque no está preparado. Para poder estar preparado necesitaba terminar los 6 meses. ¿Sí o no? Para poder ir a la guerra, tengo que ingresar y tengo que capacitarme y terminar mi entrenamiento. Si no lo termino, no puedo ir más allá. Diga gloria a Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Amén. Entonces, vemos que a través de las cañerías que aún existen, se llevaba el agua a la ciudad de la Odisea. Estas provenían de aguas termales que poco a poco se iban entibiando a su paso bajo el terreno hasta llegar a las termas del baño de la ciudad, cruzando a veces con el agua fresca potable que procedía de los manantiales cercanos a la ciudad. Demasiado tibia, era muy nauseabunda para beberla. No hay cosa más terrible que un cristiano a medias. Cuando está en la iglesia es todo un santo, pero fuera de ella es todo un mundano. Amén. Amados, no se puede servir a dos señores. Este era el problema de los cristianos de la Odisea. Eran tibios. ¿Cómo eran? Creían que con sus riquezas y sus dádivas ya eran salvos y podían hacer lo que les viniera en gana, pero Dios demanda de nosotros una entrega total. ¿Una entrega qué? Dios nos demanda una entrega. ¿Y recuerdan a la pastora Leti cuando estaba predicando? Que decía, y el Señor me pedía todo o nada. Todo o nada. ¿Se acuerdan? Bueno, los que estuvieron en el congreso, invitamos ahí a la pastora Leti de Sacramento. Hoy en día tenemos montones de iglesias plagadas de proyectos sociales, haciendo alarde de sus poderosos templos y medios de comunicación, pero la verdad no están con el Señor, son tibios. En este pasaje el Señor usa esta frase: ojalá fueses frío o caliente. Y voy a entrar ahí. Recuerdo que he ido a iglesias grandes, hermanos. Créame, he ido a iglesias grandes y yo digo, ay, pues cuánta gente hay, ¿no? Pero los veo una mayoría, una gran cantidad indiferente. Indiferente, hermanos. ¿Por qué? Porque nada más van a cumplir, van a llenar un requisito, una etiqueta social. Amén. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Que cada vez que vengamos a la iglesia, vengamos con esa necesidad, esa hambre de decir, Señor, ¿qué tienes para mí el día de hoy? Señor, tal vez me vas a jalar las orejas el día de hoy, o tal vez me vas a dar un premio, tal vez me vas a dar una palabra de aliento, tal vez vas a hacer algo por ahí en donde yo estoy necesitando esa palabra. Amén. Pero usted tiene que venir dispuesto. ¿Cómo tiene que venir? ¿Por qué algunos no reciben en la iglesia y por qué otros sí? Porque el que está al lado está lleno y está recibiendo y el que está al otro lado no recibe nada. ¿Por qué? ¿En dónde está el problema? ¿En dónde está el problema? Que no vienes con la actitud correcta. Amén. Y tienes que venir dispuesto, con hambre. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Y dice, ojalá fueses frío y no caliente. ¿Por qué cree, hermanos? ¿Por qué cree que al Señor le interesa más que vengas frío? ¿Por qué crees que al Señor le interesa que tú no conozcas de Él? ¿Por qué? Porque cuando se le predica a una persona que no conoce a Jesús, mi amado hermano, es más fácil que esa persona reciba a Jesús, reciba el milagro, reciba unción, reciba todo, que un cristiano que tiene más de 15 años. Diga gloria a Dios. Y es una realidad, porque empezamos a caer en una rutina. Amén. Y dice que Él quiere a un frío para poder convertirlo, o a un caliente para poder darle más de su unción.
Gloria a Dios, y todos estamos en ese fuego del Espíritu Santo, amén. Que ese fuego no se apague. Es nuestra responsabilidad mantener el fuego ardiendo día y noche. Si usted mantiene el fuego ardiendo día y noche, venga la prueba que venga, eso se lo profetizo y se lo garantizo. Mi amado hermano, venga la prueba que venga, la situación que venga, la tempestad que venga, el mar embravecido que venga, cualquier cosa que venga contra su vida, usted va a pasar en victoria. Créame, va a pasar en victoria. ¿Por qué? Porque cuando usted está dentro del fuego del Espíritu Santo, usted entiende que está escondido, está arropado, y que nada de lo que está fuera de su manto, del manto que el Señor le pone de protección, lo puede afectar. Cuando usted está fuera del manto, usted ve errores, usted ve problemas, usted ve tantas cosas que lo van a hundir. Por eso el Señor nos demanda claramente que usted tiene que estar manteniendo el fuego del altar encendido todo el tiempo. Amén. Dice, aquel que esté firme, cuide de no caer, porque es una responsabilidad de todos los días. Diga conmigo, de todos los días. Todos los días estamos en guerra. El día de hoy estamos contentos aquí en la iglesia, el día de mañana tal vez estamos enojados con un hermano. Nos estamos peleando, estamos diciéndole, hijo de Matusalén, ay, hija de María. Y ahí nos agarramos palabras bíblicas, bien bíblicos hasta eso, ¿eh? Amén. Mi amado hermano, tenemos que estar con el fuego encendido. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Entonces, sin duda, en esta segunda parte de la década de este recién comenzado siglo XXI, estamos viendo en todo su esplendor los mismos síntomas de la iglesia de la Odisea. En la inmensa mayoría de las mega iglesias y sus hijas pequeñas, es decir, las iglesias que provienen de ellas, se están cometiendo grandes abominaciones. A veces pues hacen hacen cosas medio raras, ¿sí? Al estilo de los mundanos. Amén. Incluso hay iglesias que tienen sus propias discos cristianas. Es en serio, hermanos, es en serio. Y no menciono otras cosas. De repente hay conciertos en donde usted ve que son artistas y no son ministros, en donde simplemente van, ¿sí?, a hacer eso, a presenciar un show, pero no recibe una bendición. Amén. Amén, hermanos. Diga gloria a Dios. Y en la iglesia de la Odisea de este tiempo, muchos cristianos, pastores, profetas, apóstoles, llame como llame, cantante X, hacen alarde de imitar a los hijos de las tinieblas. Quieren hacer cosas similares a ellos. Amén. Y recuerde que en Dios hay originalidad. Amén. Una de las cosas que a mí me molestaban es cuando de repente me traían un disco o música de un hermano que cantaba igualito a Luis Miguel. Pero el problema no era que cantara igual a Luis Miguel. El problema es que era la música, era todo lo que traía esa persona, y este hermano ahora nada más le cambiaba la letra. Y dices, qué vergüenza. Teniendo nosotros al Espíritu Santo, quien es quien nos inspira, ¿cómo es posible que nos dejemos llevar por esas cosas? Lo digo así con respeto, es de manera personal mi apreciación. Si usted tiene otra, la respeto, pero esa es mi apreciación. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Entonces, la exhortación del Señor es a ser calientes, o en otras palabras, un llamado a que se arrepientan, pues de lo contrario serán arrojados de la presencia. El versículo 17 dice, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? Perdón, ¿cómo era el pueblo, la ciudad de la Odisea? Eran ricos. En la iglesia, ¿qué había?
gente rica, era gente pudiente. Sí, así. Había una frase que decía un compañero: me caen tan mal los ricos y voy que vuelo para allá, dice. En Cristo somos ricos, amén. Él suple todas nuestras necesidades, amén. Señor, no me des más para no darte la espalda, no me des menos para no renegar contra ti. Aleluya. Dame lo que yo me merezco y necesito, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este pasaje viene a demostrar la condición de estos cristianos. Ellos se creían ricos, consideraban que sus medios materiales era una evidencia que ellos estaban bien con Dios, pero actuaban con soberbia. ¿Actuaban cómo? No había humillación en ellos. Se consideraban únicos como cristianos. No había por qué sacrificarse con el Señor. Es decir, venía la predicación, no los veía humillados, no los veía orando. Tengo todo. Señor, tú estás aquí, tú estás conmigo. Amén. No los veía humillados. No había por qué hablar del Señor en los banquetes sociales. ¿Para qué? Incluso yo escuché, no me tocó ver, he escuchado que había algunas iglesias en donde tenían la copita social. No sé si a usted escuchó o vio algo así, pero sí se daba, hubo un tiempo en donde se daba la copita social, amén, para quedar bien con la sociedad. Y recuerdo que en un cumpleaños de un familiar, por ahí fuimos invitados mi esposa y yo, y cuando empezó a tocar la banda, ¿sí? Mi esposa y yo nos miramos y dijimos, vámonos, y nos salimos de ahí. Pero lo que llama la atención, no sé si fue en ese mismo lugar, no me quiero equivocar, mi esposa no está para que me corrija, amén, porque ella sabe cómo es, pero la idea es que el familiar vio a una pareja que estaban bailando y estaban tomando y decían, y tú, cuando se sentaron después de bailar, y tú, ¿a qué religión vas? No, pues yo soy cristiano. Tú no eres cristiana. Le dice, tú no eres cristiana. ¿Por qué? Porque yo tengo familia que sí es cristiana. Mire el testimonio que estábamos dando, hermanos. Increíble. Amén. ¿Por qué? Porque ellos decían que eran cristianos, pero tenían la copita, tenían la cerveza, tenían todo eso escondido. Amén. Y usted tiene que ser, mi amado hermano, imitador de Cristo, no imitador del mundo. Usted tiene que comportarse como un hijo de Dios, no como un hijo del diablo. Diga gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son nuevas. Usted camina en lo nuevo, no camina en lo viejo. Diga gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esta iglesia ni siquiera les interesaba, no les preocupaba si el Señor regresaba en ese tiempo. Ellos no se interesaban en lo que era el rapto, para nada. Ellos, mis amados hermanos, ni siquiera predicaban para que se convirtiera la gente. Primera de Timoteo 6 del 9 al 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Acaso no son estos los mismos síntomas que tenemos hoy en día con nuestra iglesia? Mi amado hermano, la mayoría de nuestras iglesias, orgullosas de sus grandes templos, proyectos sociales y sus grandes cuentas bancarias, les hacen estar llenos de soberbia. En lo que menos quieren pensar es en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque están muy bien. Amén. Están muy bien. No necesitan que el Señor regrese. Aleluya. Hay predicadores que hacen alarde de sus lujosos templos y grandes instalaciones. Algunos en su desvío llegan a realizar prácticas antibíblicas. Amén. En la actualidad, los apóstatas están arrastrando a multitudes hacia el infierno. Estos hombres se han convertido en grandes traficantes de la fe, como les decía antes.
Ellos se creen privilegiados de Dios y maldicen a todo aquel que se atreve a denunciarlos. Son excesivamente soberbios, totalmente insensibles a sus propios ingenuos seguidores, excepto aquellos que tienen finas regalías para engrosar sus ya abultadas cuentas bancarias. El reproche del Señor para la iglesia de la Odisea fue muy duro. ¿Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Hermana, no voy a decir nombre, ¿cómo se sentiría usted que el Señor le dijera estas palabras? ¿Cómo se sentiría? Así, de frente. Hermana, ¿cómo se sentiría, hermana? Es que no quiero decir nombres. ¿Cómo se sentiría que el Señor se lo dijera así? Pregunta, ¿el Señor lo está hablando por terceros o se lo está diciendo directamente? ¿El Señor predica duro? ¿Habla duro? ¿Habla directo? Ok. Pregunta, ¿alguna vez su servidor ha usado estas palabras para ustedes? ¿Vemos? Quien predicaba más duro era el príncipe de los pastores, el rey de los pastores. Amén. Que se atrevía a decirle: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se muestran hermosos. Se los decía: Pedro, diles por favor que ellos son sepulcros. ¿Así se los decía? No, ¿cómo se los decía? Ajá, y en una ocasión él empieza a hablar de su carne. Quien no pueda comer de mi carne y beber de mi sangre no puede pertenecer al reino de los cielos. Y se empezaron a ir, ahí hubo una división. Se le fueron montones. Y Pedro estaba preocupado, los apóstoles estaban asustados y decían: se están yendo, Señor. Y el Señor se asustó. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué cristianismo estamos llevando hoy? ¿A poco no es un cristianismo muy mimado? ¿Verdad? Es un cristianismo sin sentido, sin identidad. ¿Por qué sin identidad? Porque cuando tú tienes identidad, tuviste un encuentro real con Dios, y venga lo que venga a tu vida, nada te va a mover. Permítame, no la enfoques. La palabra se debe de hablar tal cual es, para formar un carácter en nosotros fuerte, para que ningún viento de doctrina ni nada nos desvanezca o nos tumbe. Por eso la palabra debe ser dura, debe ser directa. Gracias. Yo le pregunto a usted, hablando de la iglesia de la Odisea, el Señor le estaba hablando muy claro a su iglesia, a la iglesia de la Odisea. Usted, que es padre de familia, los que son padres de familia, madre de familia, usted, viendo el peligro en sus hijos, usted se quedaría callado y no les diría a sus hijos del peligro que pueden enfrentar. ¿Se quedaría callado? No, ¿verdad? ¿Cómo le ha pasado de repente, hermana? ¿Le ha pasado de repente que le dice a su hijo: hijo, no hagas esto, te vas a lastimar? Y sigue ahí. Hijo, no hagas esto, te vas a lastimar. Y sigue ahí. Hijo, no hagas esto, te vas a lastimar. Y pum, se lastima. En el tercer aviso, ¿cómo lo hizo? Con molestia, con enojo. ¿Por qué? Porque no la están escuchando. El Señor hace lo mismo con nosotros. Nos habla primero tranquilito, luego le va subiendo de nivel, y cuando no entendemos, viene la prueba, nos sacude y dice: te lo dije. Sí, a ver allá, por favor. Y hay una palabra que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño.
mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ¿verdad? Por cierto, ya viene mi libro, Face to Face, cara a cara. Amén. Próximamente, próximamente. Ya vieron la portada por ahí. Gloria a Dios. Entonces, ¿y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Cuánta gente vemos que se siente bien porque es rica? Porque tiene comodidades, porque tiene casas, tiene carros, presume y te ve bajito. ¿A poco no? Y a ti te ve con una motito ahí. Y a veces se apaga y no quiere prender y cosas de esas. Y el otro con su carrazo y le da hasta adrede. Y ve que te estás ahí buscándole la bujía y él le hace le da más todavía. Amén. ¿Sí o no? ¿A poco no hay soberbia? Y que dice, y no sabes que tú eres desgraciado. En primer lugar, lo pone en su lugar. Desgraciado. ¿Sí? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Ellos tenían la mejor ropa de lana y el mejor colirio, el ungüento para los ojos. Amén. Pero para el Señor estaban desnudos y ciegos porque lo que su estado espiritual mostraba era lamentable. ¿Sí? Mi amado hermano, ¿cuántas veces nosotros tratamos de engañar mostrando una cara, una apariencia espiritual, cuando el Señor está viendo que no es así? Wow, qué terrible es eso. Qué terrible es eso. ¿Sí o no? La iglesia de la Odisea estaba así. La iglesia de la Odisea estaba en un problema muy serio. En el aspecto espiritual estaban desnudos, a diferencia de Esmirna, la cual era rica en lo espiritual. No tenía dinero, pero era rica en lo espiritual. Amén. ¿De qué me sirven mis riquezas y mi reputación social si mi vida espiritual está muy mal? Por tanto, mi hermano y amigo, mira bien dónde está tu tesoro. No olvides que un día tienes que presentarte ante el Creador. Amén. Prepárate para una vida abundante en Cristo Jesús. Amén. Una vida abundante. El Señor les hace el llamado a que compren el tesoro espiritual y que adquieran de las virtudes del Señor completamente gratis. Vemos claramente que Dios les está dando una oportunidad. Observe en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis nos vamos a ir dando cuenta conforme vayamos entrando que Dios siempre nos está dando una oportunidad. Siempre va a estar dando una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De reconocer en primer lugar. Porque si no reconoces, ¿cómo te vas a arrepentir? Primero tienes que reconocer que estás mal, que estás caminando mal, que tienes una condición mal, que tienes un problema, que tienes hambre, que tienes esto, que tienes que reconocerlo, ¿sí o no? Y después, entonces sí, arrepentirte. Y del arrepentimiento, Dios traerá su bendición para tu vida. Porque en este tiempo de gracia, mis amados hermanos, verdaderamente Dios nos da oportunidad tras oportunidad. Pero cuando la gracia sea quitada, es decir, cuando el Señor venga por su iglesia, entonces nos vamos a rascar con nuestras propias fuerzas, porque el Espíritu Santo será quitado. ¿Sí? Será quitado. Qué tremendo. Y la gracia habrá terminado. Y el tiempo del gran juicio del Señor, del día de su ira, vendrá. Tremendo. No podemos darnos el lujo de estar esos 7 años. No podemos darnos el lujo de llevar una vida cristiana a yo creo, yo siento. Sí, no podemos llevar una vida cristiana así. La iglesia de la Odisea estaba así, con ese pensamiento. Pensaba que estaba cómoda, que tenía todo, las mejores ropas, a lo mejor que todas las iglesias, que de hecho la ciudad dice que era mucho más rica que cualquier otra de las 6 iglesias, de las ciudades, perdón. Amén. Y vemos claramente que esta iglesia tenía la misma actitud. Entonces, no podemos ensoberbecernos.
Amén. Además, el Señor les ofrece vestiduras blancas, símbolos de aprobación y de justicia. Es decir, las ropas que estaban mostrando la iglesia de la Odisea no eran las ropas que el Señor quería que trajeran. Sí, estaban muy bonitas, sí, eran carísimas, sí, ni en Francia las construían, no eran francesas, amén, no venían de París. Hermanos, eran muy caras, pero el Señor decía, estás desnudo. Qué increíble, ¿no? Que traigas una, ay, ¿de qué vestido traes? No, pues yo traigo Versace, Versace, así hasta le hacen, ¿no? Ay, ¿qué perfume usas? Ah, yo uso Chanel. Ay, ¿qué perfume usas tú, hermana? No, pues es que yo agarro de los que encuentro ahí. Ah, Delmont. ¿Cuál? Delmont. Delmont, sí, del montón. Amén. Dios verdaderamente está observándonos. Mira, dice que conoce las intenciones de nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos. No hay nada oculto que Él no tenga en claro. A pesar de que somos más de 8,000,000,000 de personas en el mundo, Dios tiene la mirada puesta en ti. ¿No es grandioso esto? ¿No es grandioso esto? Diga gloria a Dios y denle un fuerte aplauso a Él. Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, en Apocalipsis 7:14 está mencionando gente que tiene que morir en la tribulación. Si ahorita tú no te pones pilas en donde tú puedes ser arrebatado sin que te pase nada, nomás en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo, mi amado hermano, tú puedes ser elevado hasta el tercer cielo y empezar a recibir tus ropas nuevas, empezar a recibir tu corona, empezar a recibir tus galardones. Ahí no te van a decir, hiciste mal, hiciste esto. No, porque cuando el Señor te arrebata es para darte galardones, no para darte reprimendas. Pero, mi amado hermano, cuando va los 7 años, ahora es tu responsabilidad. Se dice que hay escondidas no sé cuánta cantidad de guillotinas ya, que están preparadas para la gran tribulación. Ya en este momento ya están. Ya hay guillotinas. ¿Sí sabe qué son las guillotinas? ¿Sí? Pues ya están preparadas. Pregunta, ¿es para usted? Pregunta, ¿es para usted? No. Yo tengo que prepararme lo mejor que pueda. Amén. Y vivir una vida en Cristo lo mejor que yo pueda hacer. Amén. ¿Por qué? Porque Dios me va a demandar muchas cosas. Diga, Dios me va a demandar muchas cosas. Que nuestra confianza dependa únicamente del Señor y no en nuestras riquezas o cualidades humanas. Es asombrosa la similitud de la iglesia actual con la Odisea. Hoy todo es vendido, es decir, que le hacen creer a las personas que todo lo que puedan comprar con su dinero sin importar su condición espiritual. No cabe duda que en muchas de estas iglesias apóstatas puede haber personas genuinas que aman al Señor, pero ellos tienen que salir de ahí y arrepentirse por todas las cosas que hicieron al seguir a esos abominables ídolos. De no hacerlo, el juicio del Señor será inevitable y eso significa condenación. Amén. El versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo nos habla de que en la iglesia de la Odisea Jesús no era bienvenido. Y Jesús estaba tocando a la puerta de la iglesia de la Odisea porque quería entrar y no lo dejaban entrar. Qué terrible está eso, ¿sí o no? Amén. Aquí el Señor Jesús se presenta como el peregrino, llegando a una iglesia tibia. Amén. Y allí busca entre la multitud a alguien que quiere invitarle a entrar a su corazón, pero no lo dejan entrar. Y dice, y él está dispuesto a entrar utilizando una expresión de la costumbre de esa zona de Asia: siéntate y cena conmigo. Amén. Está usando una expresión que se usaba ahí. Mire,
Le cuento esto y ya casi estoy cerrando. Se dice que un hermano humilde que trabajaba limpiando jardines acostumbraba a asistir a una de esas iglesias arrogantes. Y a él siempre le gustaba sentarse en las bancas de adelante, para no perderse ningún detalle. Yo siempre invito, por ejemplo, a algunos, les digo, no voy a decir nombres, te quiero adelante, te quiero adelante. No es porque se me ocurra, ¿sí?, que se sienten adelante, no, es porque necesitas escuchar y chupar toda la palabra, comer toda la palabra, no tener ninguna distracción, porque regularmente atrás usted ve que hay distracciones, que ya un niño, que ya el hermano está hablando, que ya agarró el celular y que ya esto y que ya esto otro, ¿sí o no? Y cuando usted está adelante está enfocado en todo, sale bendecido. Y el de atrás, ¿de qué se predicó? ¿De qué se habló? Amén. Diga gloria a Dios. Entonces, a este hermano no le gustaba perderse ningún detalle. Un día llegaron unos invitados especiales para predicar y el hermanito no quería perderse aquella predicación y ya se estaba acomodando en las bancas de adelante cuando llegó uno de los diáconos y le dijo que él no podía estar allí porque iban a llegar personas distinguidas. El jardinero se fue detrás del templo y comenzó a llorar. En ese momento se acercó a alguien por la espalda y le preguntó: ¿por qué lloras, hijo mío? Porque no me dejaron oír la predicación, dijo el jardinero. El visitante le dijo: no te preocupes, a mí también no me han dejado entrar desde hace mucho tiempo. En eso el jardinero se volteó y vio a un personaje con vestiduras blancas. ¿Quién era? Hay iglesias en donde el Señor no es bienvenido. Amén. Ni siquiera lo dejan sentarse, mucho menos estar en su altar. Imagínense, qué peligroso. Por eso se dice que estamos en el tiempo de la apostasía, en el tiempo de la Odisea. Amén. Ok. Santiago, el hermano del Señor, en su carta dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En Santiago 4:6. La palabra resistir aquí significa que Dios no soporta a los soberbios, ni siquiera tenerlos de cerca. Amén. Dios no los soporta, no los aguanta. Amén. Y vemos en los evangelios cuando se presentaba ante los fariseos, ante los escribas, no los soportaba. Amén. Cuando vemos a estos falsos apóstoles de la prosperidad que se vuelven intocables y que se hacen acompañar de guardaespaldas para que la gente humilde no los pueda saludar, estos falsos apóstoles se presentan como los grandes ungidos, pero con las palabras de Santiago tienen serios problemas, porque si el Señor no los quiere ver ni de cerca, entonces ¿quién está con estos falsos predicadores? No olviden que en Mateo 7:21 al 23 el Señor declara: nunca los conocí. Mi amado amigo, hermano, abre tu corazón a Cristo. Y cristiano, asegúrate que Jesús sea tu invitado especial a tu corazón. Amén. Amén, hermanos. Viene la promesa para todos los vencedores de sentarse con Él en su trono. Mi amado hermano, yo creo que vale la pena seguir al Señor. Vale la pena seguir al Señor. Todo esfuerzo, todo tu caminar, todo lo que has logrado hasta el día de hoy, vale la pena. La Escritura dice: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí? Da el extra. Falta un poco más y el Señor viene por su iglesia. Ponte de pie.